pues vamos a comenzar ahora con la parte de biología. Y como lo que vimos en química y lo que vimos en física, hay que definir qué es biología. Y como las otras, es una ciencia, pero esta se va a dedicar a estudiar a los seres vivos. Entonces, biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Y claro, como es en el caso de química, que no lo puede hacer ella misma, pues existen otras ramas de la biología. Vamos a ver cuáles son esas ramas. Y una de las primeras ramas sería la zoología. ¿Cómo a qué le suena esa rama? ¿Qué estudiará? A los animales, ¿no? Correcto, porque viene de la palabra de zoo. Como es el zoológico, pues zoología quiere decir lo mismo de animales. Tenemos otra rama que se llama botánica. Y este se dedica al estudio de las plantas. Otra rama que tenemos es la fisiología. Y esta se encarga en ver, observar las funciones de los seres vivos. Tenemos otra rama que sería la citología. Que ella se encarga del estudio de las células. Otra rama que tendríamos sería la embriología. Y esta es muy fácil de identificar. ¿A qué creen que se dedique? ¿El estudio de qué? ¿De los embriones? De los embriones, correcto. En otras palabras, sería el desarrollo y formación. ¿De quién? Pues del embrión. Esas serían las primeras. Vamos a ver más. Ya que en el caso de la biología, pues sí tiene bastantes ramas. No solamente son 5 como en el caso de la química. Aquí tendríamos la anatomía. Y esta se encarga del estudio de la estructura de los seres vivos.
¿Y cuál estructura? Pues puede ser su esqueleto, los músculos, algunas membranas que tenga. Todo eso es lo que ve la anatomía. Después tenemos la bacteriología. Y como su nombre lo dice, estudia las bacterias. Otra que tenemos es la virología. Y esta estudia pues todo lo que tenga que ver con virus. Tenemos otro que es la micología, y esta se encarga de ver todo en base de los hongos. Por ejemplo, los champiñones, que son tan ricos, ellos se dedican a observar eso. Y por último tenemos la ecología. Y la ecología pues es la que se dedica a ver, tratar, ver las relaciones que tienen los seres vivos con su medio. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Borramos esto. Y como ven, son bastantes ramas las que hay que aprenderse. Algunas son muy sencillas porque el mismo nombre te lo dice, y otras que no. Y ahora vamos con la parte del conocimiento, ya que para entender todo lo que es biología, pues necesitamos entender también lo del conocimiento. El conocimiento pues no es solo. El conocimiento se divide en dos. Claro, hay más tipos de conocimientos, pero los únicos que vamos a ver son dos. Uno de ellos es el empírico y otro sería el científico. El empírico es el que se adquiere por la experiencia. Y el científico pues es por medio de un método, que sería el método científico. Y el conocimiento científico pues ese lo vimos ayer, donde se tenía que llevar un planteamiento, se tenía que llevar una hipótesis, una experimentación, un resultado, un análisis y una conclusión, siempre en ese orden. Y el empírico es el que se adquiere por experiencia. ¿Como cuál se imaginan que sería un conocimiento empírico? Ustedes que lo hayan hecho. Respirar. Respirar, correcto. ¿Algún otro?
pues tenemos hablar, caminar, leer, peinarse y todo lo que se pueda hacer sin que alguien nos lo haya enseñado. ¿De acuerdo? ¿Dudas con ello? No, profe. Ese es en el caso del conocimiento y ya dijimos que son dos. Hay más, por ejemplo, el conocimiento filosófico, pero pues eso lo van a ver en historia, a veces en conocimientos de filosofía, conocimientos éticos, pero aquí en biología no nos hace falta. Ahora vamos a ver el otro tema que serían las características de los seres vivos. Ahí sí tenemos bastantes características de los seres vivos. Y recuerden que los seres vivos no solamente somos los humanos, que también son los animales, son las plantas y todo lo que se pueda mover y respirar. Entonces, la primera característica que tendríamos sería el crecimiento. El crecimiento es tan solo los sistemas vivientes que pueden transportar, transformar y almacenar energía con ayuda de enzimas. Eso sería el crecimiento. Y pues al finalizar estas transformaciones, pues ocurre un aumento de tamaño, que normalmente le llamamos crecimiento. Entonces todo esto es con ayuda de enzimas. La siguiente sería el metabolismo. ¿Dónde han escuchado este término de metabolismo? ¿O nunca lo han escuchado? Pues normalmente este término se escucha cuando vas al gimnasio o cuando vas al doctor y te dices no llevas un buen metabolismo, no estás de acuerdo a lo que debes de llevar y te ponen a dieta. Y pues, ¿qué es el metabolismo? Pues el metabolismo es un proceso por el cual los seres vivos aprovechan energía y esa energía pues la obtienen ¿de qué? De los alimentos. Por ejemplo, una manzana, una barra de cereal, y pues de ahí se obtiene la energía. Y pues esta energía que se obtiene de los alimentos nos ayuda para realizar funciones. Y pues qué tipo de funciones, por ejemplo, puede ser que camines, puedes leer, puedes escribir, hablar. Todas esas funciones son las que puedes hacer por medio de la energía de los alimentos y esto se le llama metabolismo. A este metabolismo se va a dividir en dos partes, ya que no es solamente uno. Tenemos uno que se llama anabolismo y catabolismo.
El anabolismo es tan solo el que sintetiza las sustancias. ¿Y qué es el catabolismo? Es el que degrada las sustancias. Y en el examen pues hay una preguntita por ahí que les viene: ¿qué es anabolismo o qué es catabolismo? Entonces viene varias opciones y pues ya aquí ya sabrán cuál colocar. ¿Alguna duda con esto de sintetiza y degrada? Vamos con la siguiente. Y la siguiente sería reproducción. Se podría decir que esta es la más importante porque si no hay reproducción, pues no hay vivencia del ser humano o de los seres vivos. Entonces, ¿qué es? Simplemente es la capacidad de los seres vivos para originar a otros semejantes. Y pues permite la supervivencia para esto. Adaptación. La adaptación es tan solo la forma como una especie se condiciona a las formas del ambiente. Por ejemplo, si tú te encuentras en un lugar frío y después te cambian a un lugar caluroso, pues tú debes de adaptarte a esas condiciones del medio ambiente para que no puedas morir. O viceversa, si vives en un lugar caluroso y luego te pasas a un lugar muy frío, pues debes de adaptarte. Vamos con la siguiente, que sería la número 5. Y la irritabilidad es la capacidad de los seres vivos, los estímulos, y pues estos estímulos, ¿cuáles son? Por ejemplo, cuando estás en un lugar oscuro y después de eso te pasas a un lugar donde hay mucho sol, ¿qué pasa con tus ojos? ¿Lo han sentido? Sí, ¿Sí han sentido esa parte de la irritabilidad? sí, Esta irritabilidad pues siempre no es constante, puede ser que produzca daño. Y pues un ejemplo sería el cambio de luz, que ya lo dijimos, sería la temperatura o la presión. Vamos con el siguiente, que sería el número 6. Y aquí estamos hablando de movimiento.
Y pues movimiento todo lo hacemos, todos los seres vivos. Por ejemplo, una piedra no puede ser un ser vivo porque no se mueve. Aunque dicen que hay piedras rodantes, solamente es por el efecto de la tierra que va moviéndose, pero en sí no tienen vida. Entonces aquí tendría movimiento, y este es el efecto a cambiar de posición. ¿Alguna duda con estas características de los seres vivos? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Entonces, ¿ninguna duda hasta aquí? No, profe. No. Borramos esto. Y ahora vamos con la parte de los científicos que ayudaron al proceso evolutivo. Estos sí deben de aprenderse porque son muy importantes. Y el primer científico que tendríamos sería Jean-Baptiste Lamarck. Lo más conocido es Lamarck. Y él fue de 1744 a 1829. ¿Y qué nos habla? Pues en primero, que fue el primero en postular la teoría de la evolución. Y no fue como habían dicho anteriormente, que era Darwin, que fue el primero que la postuló. Al contrario, antes de él hubo otro. Y él mismo en 1809 saca un libro que se llama Filosofía Zoológica. ¿Y qué nos habla? Pues nos habla de la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Y qué nos habla esta herencia de los caracteres adquiridos? Por ejemplo, si tú dices que te pareces a tu abuelito o a tu abuelita, es porque heredaste algo de ellos. Por ejemplo, los ojos, la boca, la nariz, el cuerpo. Y el cuerpo, como decimos, pues de que tienes la misma postura, tienes la misma altura. Entonces eso se le llamaría la teoría de los caracteres adquiridos, y nos la propuso Lamarck, que fue el primero sobre la evolución.
Otro que tendríamos sería Darwin, que él ya con la teoría anterior pues se basa en eso y pues ya trata de sacarlo mejor. ¿Y de qué nos habla él? Pues primero que en 1859, o sea 50 años después de este Lamarck, saca algo llamado el origen de las especies. Por medio de la selección natural. O la conservación de las razas. ¿Y esto a qué conlleva? Pues conlleva a la lucha por la vida. Eso es lo que conlleva todo lo que postuló él, la lucha por la vida. ¿Y qué variantes tiene? Pues son las siguientes. Tendríamos primero que hay variabilidad de la descendencia. También tiene que hay sobrepoblación y también tiene que hay la selección natural. ¿Alguna duda con esto? ¿Ninguna duda hasta aquí? Esos son los dos científicos primero sobre lo que es el proceso evolutivo. Y ahora vamos a hablar sobre el proceso evolutivo. Y pues, ¿qué es el proceso evolutivo? Primero, pues conlleva a varias cosas. Una de ellas sería la selección natural. Y la selección natural es el efecto del ambiente.
Por ejemplo, si una persona estaba en el frío y luego se cambia a algo caliente, pues su material hereditario va a cambiar. Si era güerito, va a cambiar a café o muy oscuro. Y eso es por el cambio de ambiente. Y eso es lo que nos habla de la selección natural. También no sé si se acuerdan de las jirafas que en un principio comían en una parte y por lo tanto tenían el cuello muy corto. Después se fue acabando la comida y se tuvieron que alargar más y más y más hasta que se alargaron tanto para comer de los árboles. Esto también es por medio de la selección natural. Otro que tendríamos sería la especiación. Y la especiación solamente ocurre cuando hay dos poblaciones. Resulta que cuando hay dos poblaciones de la misma especie, una se va a separar de la otra. Hagan de cuenta que esta se va para el norte y esta se va para el sur. Pero va a haber transformaciones. Transformaciones tanto en lo que es la separación geográfica, también va a haber distintos ambientes porque uno puede ser que haya mucha presión y otro va a haber menos presión, también en la temperatura, y por lo tanto esto va a originar a nuevas especies. Y pues las que habían anteriormente, que eran las dos poblaciones, pues se extinguen y solamente generan las nuevas especies, y esto por medio de la especiación. Tenemos el siguiente, que es la adaptación. Ya dijimos en un momento que era la adaptación, pero lo volvemos a decir, y es la forma que los seres vivos se adecúan a las transformaciones del medio. Entonces aquí hay cambios del ser. ¿Dudas sobre el proceso evolutivo? Pasamos al origen de la vida. Y aquí me detengo para que me digan ustedes qué saben del origen de la vida. ¿Qué es lo que les han dicho o qué es lo que han aprendido sobre el origen de la vida? Bueno, a mí para el origen de la vida me dijeron que la vida se creaba a partir de agua. ¿Alguna idea? Pues que nace a partir de una sola célula. ¿Ninguna idea? ¿Algo de religión? ¿Algo que les hayan dicho en la primaria, secundaria, preparatoria?
En primer lugar tenemos la generación espontánea. La generación espontánea es tan solo por Jean-Baptiste, pero este no es Lamarck, este se llama Van Holman. Y pues Jean-Baptiste Holman pues nos decía que hizo un experimento para realizar vida. Y esta vida pues hacía por medio de un recipiente y decía que un recipiente más las camisas con sudor más semillas nos iba a dar a un ser vivo, y este ser vivo se llama ratones. ¿Cómo ven ese experimento tan loco? Entonces eso es lo que nos decía Van Holm. Después, a esto que hizo Van Holman, que fue en el siglo XVI y siglo XVII, pues se le llamó la teoría de la falsedad. Y pues resulta que esta teoría de la falsedad pues duró bastantes años, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, y hasta el después del siglo XVII pues descubrieron que eso era falso. Pero en fin, él se ganó a esa teoría. Después llegó otro científico que se llamó Francisco Redi. Él fue de 1626 a 1698. Y él nos decía el mismo experimento que Van Holman, pero en vez de utilizar lo que es las semillas, él utilizó carne. Entonces hizo todo lo mismo, pero ahora solamente utilizó carne. Y resulta que a él le dio perros. Entonces al hacer ese experimento, pues resulta que da perros y no era ratones. Pero pues seguimos con la misma teoría de la falsedad. Después llega otro llamado John Needham de
1713 a 1781. Y él hace el mismo experimento, pero en vez de carne utiliza caldos. Y estos caldos le da gatos. Entonces nuevamente caen en lo que es la teoría de la falsedad y pues nadie le cree. Después llega otro científico llamado Lázaro, y no es Lázaro Cárdenas, es Lázaro Spallanzani. Él fue de 1729 a 1799. Y él pues solamente repite los mismos experimentos que este Needham, con caldos y todo. Y pues dice él que creen que sí da gatos. Pero toda la sociedad le dice, ¿sabes qué? Estás mal y eso es incorrecto. Entonces pues nadie se lo toma de acuerdo. Y después de él pasan varios años hasta que llega un científico que dice la verdad, que se llamó Louis Pasteur, que aparte hizo varios experimentos, no solamente este del origen de la vida, sino otros experimentos de vacunas. Y él demostró en primer lugar que la teoría pues era falsa, en segundo lugar que muchos microorganismos viajan a través del aire. Eso fue lo que demostró, y pues también lo que nos dice ahí, o ya después de lo ocurrido en base a la generación espontánea, pues ocurre el creacionismo, que es en base a la creación de los mundos. Y tenemos el otro que sería la panspermia, que da origen a lo que es el Big Bang. Eso es en base a lo que sería la generación espontánea, de cómo ocurrió la vida. Después llega otro científico más astuto que los otros, que es Auguste Arrhenius. Arrhenius fue un científico muy loco y muy avanzado para esa época, ya que hizo varios experimentos, no solamente para biología, sino para química y otros más, también para la física. Y él nos dice que los primeros seres vivos provenían de esporas. Entonces la vida proviene de esporas. Y por lo tanto después surge lo que sería la físico-química. Y esta le llamaron físico-química de Oparin-Haldane. Y nos dice
la siguiente reacción. Que para generar vida necesitamos lo siguiente. En primer lugar tenemos que tener gases primitivos. ¿Y cuáles son esos gases primitivos? Pues sería el metano, también sería el amoníaco y el vapor de agua, más la energía solar, más las descargas eléctricas. ¿Y esto que nos da lugar? Pues a las primeras moléculas que formaron a los seres vivos. Eso es lo que nos dice la teoría físico-química o Fahrenheit, y es la que actualmente ha funcionado para decir que eso fue para crear vida.